los síndromes atáxicos y en particular del síndrome de cerebeloso como primer tema. Después vamos a hablar de movimientos anormales. Estoy buscando el tema para ser ordenado. Bueno, acá estamos. Entonces empezamos con el paciente con ataxia. Bueno, la palabra ataxia quiere decir incoordinación motora. Entonces, ¿cuál es el capítulo de eso? Capítulo 46 Gracias. del paciente de lo cotidiano. Ataxia significa incoordinación motora y fundamentalmente para detectar las ataxias se empieza con un ejercicio y una maniobra. El ejercicio se conoce con el nombre de los ejercicios de Fournier. Fournier. Son 4 ejercicios de Fournier que permiten detectar en forma precoz que el paciente tiene incoordinación motora. El primer ejercicio es pedirle al paciente que se levante rápido de una silla. Cuando el paciente tiene incoordinación motora, usted lo que nota es que el tronco del paciente oscila de un lado para el otro, así como hago yo este movimiento, antes de pararse. Y esa oscilación genera una demora en el cumplimiento de la orden. El segundo ejercicio de Fournier es hacerle caminar al paciente en línea recta, primero con los ojos abiertos, luego con los ojos cerrados y luego mirando hacia arriba. Y ahí se pone de manifiesta la incoordinación en la marcha y la inestabilidad. El tercer ejercicio de Fournier es, se le dice al paciente que camine con energía y bruscamente se le dice que gire, que pare y que gire. Y se ve que el paciente tiene una gran dificultad para girar, una gran vacilación para girar, con una tendencia a la caída. Y el último ejercicio de Fournier se le hace subir y bajar escaleras. El paciente cuando sube o cuando baja escaleras tiene muchas oscilaciones del tronco y lo hace con mucha dificultad. Esos son los 4 ejercicios de Fournier. Que se levante rápido de la silla, que camine con los ojos abiertos, después cerrados, después mirando hacia arriba, que camine con energía y gire bruscamente, y subir y bajar escaleras. Y después se realiza lo que se llama el signo de Romberg. El signo de Romberg se le indica al paciente que se pare con las manos pegadas al cuerpo, con los pies juntitos, como si estuviera en la posición militar de firmes. Se hace primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. Si el paciente oscila mucho y tiende a caer, se dice que el Romberg es positivo. Y se dice que es positivo si el paciente cae hacia la derecha, se dice que es positivo hacia la derecha, si el paciente cae hacia la izquierda, positivo hacia la izquierda. La prueba de Romberg puede sensibilizarse, lo que se llama el Romberg sensibilizado. El Romberg sensibilizado se puede tomar de 2 maneras. O poniendo un pie adelante del otro.
sea, el paciente en posición de Firmenes, pero en vez de los pies juntos, un pie adelante del otro. Y se ve que el paciente cae hacia un lado. Y también se puede sensibilizar diciéndole que con uno de los miembros inferiores haga el número 4, haga un 4, o sea, que flexione la pierna sobre el muslo y lo apoye sobre el otro pie y se quede parado en un solo pie. Y eso también sensibiliza el romber. El romber es positivo en el síndrome vestibular, también llamado síndrome laberíntico. También es positivo en las lesiones de los cordones posteriores y en las neuropatías periféricas. Pero hay un punto muy importante. En el paciente cerebeloso, el romber no es ni positivo ni negativo, sino que no se lo puede tomar, no se puede tomar el signo de romber, porque el paciente cerebeloso se mantiene parado con los pies muy separados, aumentando la base de sustentación. Si usted le hace juntar los pies, el paciente se cae directamente. Entonces el romber no se puede explorar en el paciente cerebeloso. Si en cambio es positivo en las neuropatías periféricas, es positivo en las lesiones de los cordones posteriores y es positivo en el síndrome vestibular o laberíntico. Hay 6 causas de ataxia, 6 causas de ataxia. La primera es el síndrome cerebeloso. La segunda es el síndrome vestibular, llamado también síndrome laberíntico. La tercera es el síndrome cordonal posterior. La cuarta es el síndrome polineurítico. La quinta son las ataxias genéticas. Las ataxias genéticas es que el paciente te dice, mi papá tuvo lo mismo que yo a la misma edad, mi abuelito también, mi tío también. Entonces, bueno, ahí hay una ataxia genética. Y puse como causa separada la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca puede tener neuropatía periférica o síndrome cerebeloso, pero la puse aparte porque los pacientes celíacos son muy comunes y entonces recordar siempre que la enfermedad celíaca puede debutar con ataxia. Además, recordar que a veces puede haber celíacos sin manifestaciones digestivas y que la única manifestación de la celiaquía puede ser el cuadro neurológico. Yo tuve una vez una paciente que tenía una ataxia, el neurólogo con buen cuidado le pidió los anticuerpos de la enfermedad celíaca, los anticuerpos vinieron positivos, a la señora le hicimos endoscopías, en el tubo digestivo no tenía celiaquía, pero la señora era celíaca. Entonces, muy, muy importante lo de la enfermedad celíaca como causa de ataxia. Doc, ¿y cómo sería la fisiopatología para generar ataxia? En la enfermedad celíaca tienen Sí, anticuerpos. Los anticuerpos atacan a células de Purkinje que tiene el cerebelo. Entonces producen un daño en la célula de Purkinje y ese daño en la célula de Purkinje es lo que produce el ataxia. dale, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar, acá me preguntan si el paciente hace la dieta sin gluten, si revierte el cuadro neurológico. A veces mejora, a veces no. A veces mejora, a veces no. Vamos a hablar de el síndrome, esta hora vamos a hablar del síndrome cerebeloso y en las 6:30 vamos a hablar de las otras causas de ataxia, el síndrome cordonal, el síndrome vertiginoso
o síndrome laberíntico, síndrome vestibular y el síndrome polineurítico. Entonces vamos a hablar ahora del síndrome cerebeloso. Bueno, hay dos tipos de compromiso en el cerebelo. El primer compromiso es que esté afectado el paleocerebelo. El paleocerebelo es lo que ustedes estudiaron con el nombre de vermis cerebeloso, que es la parte media del cerebelo. El vermis del cerebelo está relacionado con la postura estática, la postura dinámica y con el equilibrio del tronco. Cuando se afecta el vermis del cerebelo, el paciente tiene lo que se llama astasia. Astasia. ¿Qué es astasia? Si usted trata de pararlo al paciente, el paciente se para con mucha dificultad, abre desmesuradamente las piernas, pero tiende a caer hacia adelante o tiende a caer hacia atrás. Esa es la astasia. No cae hacia los costados. Parado cae hacia adelante o hacia atrás. Eso se llama astasia. Por supuesto, usted tiene que ponerse al lado para que el tipo no se lastime, ¿no? Si el paciente está en la cama y usted lo sienta en la cama, usted va a ver que no puede mantener el tronco erguido. El paciente cae hacia atrás o puede caer hacia los costados. Y también si el paciente intenta caminar, levanta desmesuradamente el pie, pero cuando lo lleva para adelante el pie, el tronco no acompaña el movimiento del pie. Eso se conoce con el nombre de asinergia del tronco. Y eso produce caídas. Entonces, vermis cerebeloso tiene astasia, asinergia del tronco. Si usted lo sienta en la cama, se cae a los costados o se cae para atrás. Eso es compromiso del vermis cerebeloso. Y después puede tener compromiso de los hemisferios cerebelosos, lo que se llamaría el neocerebelo. El neocerebelo se encarga de regular el tono muscular y regular la relajación y contracción entre músculos agonistas y músculos antagonistas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es muy sencillo. Si usted flexiona el brazo, porque su haz piramidal hace que usted haga el movimiento voluntario de flexión. Pero para hacer ese movimiento voluntario de flexión, los músculos extensores se relajan. Esa relajación de los extensores se ocupa el cerebelo. O sea, cuando hay músculos agonistas y antagonistas, si usted hace un movimiento, el cerebelo regula que se relaje el movimiento contrario. Esto para entender para qué sirve el cerebelo. La lesión de los hemisferios cerebelosos tiene una característica que es que tiene una semiología muy rica, muy rica. Hay como 15 maniobras que ponen en evidencia el compromiso cerebeloso. Entonces usted tiene que conocer, por lo menos no le digo que conozca las 15, pero por lo menos 7, 8 maniobras las tiene que saber muy bien. La primera alteración que presentan los pacientes es lo que se llama dismetría y descomposición del movimiento. Se investiga esto con dos maniobras. La primera maniobra se conoce con el nombre de maniobra índice-nariz. Con el paciente con los ojos cerrados y la cabeza orientada hacia el frente, usted le dice que se pare, que extienda los dos brazos a los costados
y que con la punta del dedo índice se toque la punta de la nariz, como estoy haciendo yo ahora. ¿Mm? Con la punta del dedo índice, la punta de la nariz. Haciéndolo una vez del lado derecho, una vez del lado izquierdo, una vez del lado derecho, una vez del lado izquierdo, y usted le pide que lo vaya haciendo más rápido. ¿Cómo se pone en evidencia el problema cerebeloso? Bueno, porque el paciente tiene dismetría. ¿Qué es dismetría? Es que se queda corto, no llega a la punta de la nariz porque se queda corto, o se pasa de la punta de la nariz, le queda largo. Entonces no invoca la punta de la nariz, se queda corto o se queda largo. Eso se llama dismetría. Y luego tiene lo que se llama descomposición del movimiento. En vez de haber un movimiento, llamémosle rítmico, normal, de que el dedo se mueve con cierta este, facilidad, acá el dedo descompone el movimiento en varios movimientos. Entonces, hace como 4 o 5 movimientos antes que el dedo toque la punta de la nariz. Entonces, el paciente tiene descomposición del movimiento y tiene dismetría. En los miembros inferiores se explora también. Usted lo acuesta al paciente en la cama y le dice que con el talón izquierdo se toque la rodilla derecha y baje tocándose la tibia hasta volver a poner el pie en la posición inicial. Primero de un lado y después del otro. ¿Y qué es lo que va a ver usted? De vuelta, dismetría. Cuando quiere tocar la tibia o se queda cuando quiere tocar la rodilla o se queda corto o se pasa para el otro lado. Y también puede ver la descomposición del movimiento. Entonces, las dos maniobras más importantes, índice nariz, talón rodilla, que ponen en evidencia la dismetría y la descomposición del movimiento. En segundo lugar, el paciente cerebeloso, cuando tiene afectación de los lóbulos cerebelosos, cuando el paciente se para, abre desmesuradamente los pies. Y si usted lo hace caminar, tiene una marcha oscilante, camina como haciendo un zigzag y se conoce con el nombre de marcha del ebrio, porque es como si estuviera borracho. Marcha del ebrio. Si usted le toma el tono muscular al paciente, va a ver que los músculos del lado donde tiene la lesión están hipotónicos, hay una hipotonía. Puede tener un pequeño temblor en las manos, usted le hace extender las manos y el paciente tiene un temblor muy finito, muy finito. Y si usted le pone una lapicera y le dice agarre la lapicera, cuando quiere agarrar la lapicera, al ir la mano hacia la lapicera, el paciente tiene un temblor que se llama temblor intencional. Cuando el paciente además camina, tiende a irse hacia el lado donde tiene la lesión, hacia el hemisferio cerebeloso que está lesionado. ¿Por qué? Me pregunta cómo se diferencia del Huntington. El Huntington lo que tiene es demencia, básicamente. No tiene un síndrome cerebeloso. Huntington es una enfermedad que da demencia, no da síndrome cerebeloso. Después tenemos la prueba del vaso. La prueba del vaso es, usted le pone un vaso con agua y el paciente para agarrar el vaso o para soltar el vaso abre desmesuradamente la mano. Se llama prueba de la aprehensión del vaso.
Después se puede hacer la prueba de la raya horizontal de Babinski. Usted agarra un papel, en un papel en blanco traza dos rayas verticales y le dice al paciente que haga los renglones, sin pasarse de las rayas verticales. Y usted va a ver que siempre el cerebeloso se pasa de la raya hacia el lado derecho. Se pasa de la raya. Después, si usted lo hace caminar al paciente en cuatro patas, del lado que tiene el síndrome cerebeloso, levanta desmesuradamente la mano y levanta desmesuradamente la rodilla. Otra prueba es la que se llama prueba de inversión de la mano. Se le dice al paciente que se ponga con las dos palmas para arriba y que simultáneamente las dé vuelta para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y se ve que no puede tener coordinado derecha-izquierda, o sea que hay una mano que no responde a esa coordinación de ponerse para arriba o ponerse para abajo. Después tenemos la prueba de la flexión del tronco. La prueba de la flexión del tronco es, se le pide al paciente que cruce sus brazos sobre el tórax y que trate de incorporarse en la cama sin usar los brazos. Y el paciente no lo puede hacer, no solo no lo puede hacer, sino que además se flexionan los miembros inferiores sobre la pelvis. Otra prueba es la llamada prueba de la inversión del tronco. El paciente se hace con el paciente parado y usted le dice que incline la cabeza y el tronco para atrás. En el paciente normal, cuando usted inclina la cabeza y el tronco para atrás, usted para no caerse flexiona las rodillas. El cerebeloso no flexiona las rodillas y se puede caer. Puede perder el equilibrio. La prueba del arrodillamiento, usted le pone una silla adelante al paciente cerebeloso y le pide que se arrodille, que apoye la rodilla primero de una pierna y después de la otra. Usted va a ver que del lado enfermo la rodilla la levanta más de lo necesario y que cuando la apoya choca fuertemente contra el asiento. La adiadococinesia. La diadococinesia es una maniobra divertida, se llama maniobra de las marionetas. Usted le dice que ponga una mano con la palma para abajo y la otra mano con la palma para arriba y que las invierta, o sea, la que está para arriba para abajo y la que está para abajo para arriba. Y el paciente no puede coordinar ese movimiento. Esa es la maniobra de las marionetas o diadococinesia. Un tema importante en el paciente cerebeloso son los reflejos. Yo le pregunto mucho esto a los alumnos, ¿cómo están los reflejos en el síndrome cerebeloso? Entonces me dicen que están aumentados, que están disminuidos. No, no están ni aumentados ni disminuidos. Están pendulares. Cuando usted le golpea con el martillito de reflejos en la rótula, el paciente queda haciendo un movimiento como si fuera un péndulo. Se queda oscilando durante unos segundos. No es que cuando usted tiene hiperreflexia, el paciente enseguida da la patada para arriba. Y acá no hay ni hipo ni hiporreflexia. Lo que hay es que usted le pega y el paciente queda haciendo como un movimiento pendular. Por eso se dice que los reflejos son pendulares.
Hay una prueba que es la prueba de André Tomás. La prueba de André Tomás es para ver la hipotonía. Pone de manifiesto la hipotonía. ¿En qué consiste esta prueba? Se hace con el paciente parado. Usted lo agarra de la cintura al paciente y le mueve el tronco para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Ese movimiento del tronco hace que los brazos pendulen, pero en el caso del paciente cerebeloso, la pendulación va a ser mucho mayor del lado afectado. O sea, va a pendular muchísimo en un lado y en el otro apenas pendula. ¿Mm? La prueba de Stewart y Holmes es una prueba divertida. Yo muchas veces hago preguntas sobre la prueba de Stewart y Holmes. Usted le dice al paciente que flexione su antebrazo sobre el brazo y que ponga la mano paralela a la cara. Y usted ejerce, si usted se opone al movimiento de la mano y si usted lo suelta de golpe, el tipo se pega un bife en la cara. O sea, es incapaz de frenar la fuerza que tiene la mano. Usted le dice, haga fuerza contra mi mano, haga fuerza contra mi mano y de golpe lo suelto. Un paciente normal frena, no se pega. Un cerebeloso se pega en la cara. Eso se llama la maniobra de Stewart-Holmes. Si usted lo hace escribir al cerebeloso, escribe con letras de gran tamaño. Eso se llama megalografía. Y es una letra irregular, desigual, angulosa, o sea, un desastre. Escribiendo son un desastre, pero con una letra muy grande. Usted se acuerda que en el parkinsoniano había micrografía, que el parkinsoniano escribía con letras muy chiquititas. Este escribe con letras muy grandes, muy angulosa y muy desigual. Si usted lo hace hablar al paciente, tiene una palabra lenta, monótona y entrecortada. Eso se llama palabra escandida y es típica del cerebeloso. A veces puede haber disartria. La disartria es la dificultad para pronunciar adecuadamente las palabras. Y finalmente, el último es que el paciente tiene un nistagmo. El nistagmo es un movimiento de los ojos. Es el típico movimiento de los ojos cuando usted va en el subte sentado enfrente de una persona y usted le mira a los ojos y usted ve que los ojos se mueven con el movimiento del subte. Habitualmente el nistagmo que puede haber suele ser horizontal, pero en estos pacientes cerebelosos puede haber nistagmo horizontal, puede haber nistagmo vertical y puede haber un nistagmo rotatorio. O sea, el globo ocular puede moverse en sentido horizontal, en sentido vertical o en sentido rotatorio. A veces hay lo que se llama opsoclonus. El opsoclonus, el sinónimo de opsoclonus es el baile ocular. O sea, los ojos vagabundean por todo el globo ocular y eso se conoce con el nombre de baile ocular. Entonces, como ven, hay un montón de maniobras relacionadas con el cerebelo que usted tiene que conocer, que tiene que saber explorarlas y saber hacerlas. Por supuesto, les vamos a tomar síndrome cerebeloso, les vamos a tomar la maniobra de Stewart-Holmes, la maniobra de André Tomás, cómo están los reflejos, si tienen nistagmo, cómo es el nistagmo, cómo es la escritura, cómo es la palabra. Les vamos a preguntar estas maniobras. ¿Cuáles son las enfermedades comunes del cerebelo? Bueno, puede haber tumores en el cerebelo, pueden ser tumores primarios del tejido
del tejido nervioso o puede haber metástasis en el cerebelo. Hay un tumor bastante común en gente joven que es el hemangioblastoma cerebeloso. Es un tumor en gente joven, 18, 20 años. Por supuesto puede haber hemorragia o infarto del cerebelo, o sea, un ACV del cerebelo, donde puede haber focos de infarto o puede haber hematomas. También puede haber un compromiso cerebeloso paraneoplásico, con atrofia del cerebelo. Eso lo hemos estudiado ya este año, cuando tuvimos la clase de cáncer de pulmón, y hablamos de las paraneoplasias del pulmón, y dijimos que una de las paraneoplasias más comunes del pulmón era el síndrome cerebeloso. Ahí, en general, lo que ocurre es que el tumor fabrica sustancias que actúan como anticuerpos y destruyen a las células del cerebelo. Se ha descrito una cerebelitis aguda, se ve más comúnmente en chicos, puede ser por varicela, puede ser por sarampión, puede ser por difteria. En general, esa cerebelitis aguda cura con el correr de los meses. La sífilis puede afectar el cerebelo, o sea, la neurosífilis es una causa del síndrome cerebeloso. La enfermedad celíaca, ya dijimos que los pacientes celíacos pueden tener anticuerpos que dañen el cerebelo. El hipotiroidismo a veces se puede asociar a un síndrome cerebeloso, raro, muy raro, nunca lo he visto. La esclerosis múltiple puede tener placas patológicas de esclerosis múltiple en distintas zonas del sistema nervioso y puede afectar entre ellos al cerebelo. El alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad muy común y a veces los alcohólicos graves tienen atrofia del cerebelo. Yo me acuerdo un paciente en el Ramos Mejía que era un gran alcohólico, el tipo tenía 60 años, tenía un síndrome cerebeloso, tenía atrofiado todo el cerebelo, el tipo no podía trabajar, no podía caminar, un desastre, tipo de 60 años. El déficit de vitamina B1 y el déficit de la vitamina B12 puede dar síndrome cerebeloso. Hay algunos fármacos, la difenilidantoína, el litio y los barbitúricos pueden dar síndrome cerebeloso. Algunos tóxicos como el tolueno, la gasolina y el bismuto pueden dar síndrome cerebeloso. Cuidado con la gasolina, están los inhaladores de solventes, tipos que son adictos e inhalan nafta o inhalan pegamentos. Esos pueden hacer síndrome cerebeloso. Y después ya tenemos algunas causas más raras, por ejemplo, la malformación Arnold-Chiari tipo 1, es una malformación congénita que afecta a la fosa posterior. Hay una enfermedad rara que se llama atrofia olivopontocerebelosa, que tiene atrofia del núcleo olivar, de la protuberancia y del cerebelo, y la atrofia dentorrúbrica, que afecta al núcleo dentado y al núcleo rojo, y que afecta también al cerebelo. La enfermedad de Friedrich, que es una enfermedad genética, que es una causa genética de las más comunes de síndrome cerebeloso, y la enfermedad de Pierre-Marie Foy-Aloajanin, que es una enfermedad también muy rara, que puede dar síndrome cerebeloso. ¿Qué vi yo de todo esto? Bueno, tumores vi, hemorragias e infartos vi, paraneoplásicos vi, enfermedad celíaca vi, y nada más. Y alcoholismo vi. ¿Mm?
Yo en mi vida síndromes cerebelosos debo haber visto 6, 7. O sea que no es que lo ves a ver todo el día un síndrome cerebeloso, pero 6, 7 veces vi síndrome cerebeloso. Me acuerdo de un paciente que vi con hematomas cerebelosos por una ACV, me acuerdo pacientes con tumores con metástasis cerebelosas. En la metodología de estudio, ¿usted qué le va a pedir? Bueno, le va a pedir una rutina completa de laboratorio, por supuesto le va a pedir una resonancia, y en la rutina de laboratorio hay que acordarse de pedir hormona tiroidea, anticuerpos contra la enfermedad celíaca, la BDRL para hacer el diagnóstico de sífilis y el dosaje de la vitamina B1 y la vitamina B12. También es de buena práctica pedir una plaquita de tórax y si usted tiene mucha sospecha, una endoscopía para ver si el paciente no tiene un cáncer de pulmón y lo que tiene es un síndrome paraneoplásico de un cáncer pulmonar. Esto es lo que tienen que saber de cerebelo. Profe, Sí. ¿podría repetir, porfa, lo que se pide en laboratorio? No pude anotar. Bueno, en el laboratorio es en proporción a las causas que hemos dicho. Usted le pide una rutina completa, porque siempre se pide una rutina a todo paciente, una resonancia magnética cerebral, y en la rutina de laboratorio hay algunas cositas que hay que incluir. Por ejemplo, hormona tiroidea, porque el hipotiroidismo es una causa. Dosaje de vitamina B1 y dosaje de vitamina B12, porque las dos pueden dar síndrome cerebeloso. La BDRL, porque la sífilis puede dar síndrome cerebeloso. Y los anticuerpos contra la enfermedad celíaca, para descartar que no sea un síndrome cerebeloso por celiaquía. Eso vi un caso. Bueno, ¿quedó claro esto hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Está claro. Recuerden que el cerebeloso tiene romber que no se puede tomar. El romber no se puede tomar si tiene un síndrome cerebeloso. Bueno, vamos a hablar de las otras causas de ataxia a las 6:30 de la tarde. Ahora vamos a pasar a hablar de los movimientos anormales. Así que vamos a buscar el capítulo de los movimientos anormales. Supongo que debe estar antes del capítulo de Parkinson. El capítulo 24 me parece. Sí, ya estoy llegando. Es el capítulo 41. Yo lo tengo como capítulo 41. Hay muchos movimientos anormales. Y de hecho hay neurólogos especializados en movimientos anormales. Es una rama de la neurología trabajar en movimientos anormales. El primer movimiento anormal es el temblor. El temblor es una oscilación rítmica, más o menos regular de alguna parte del cuerpo, usualmente en un solo plano. Es más común el temblor en las manos, pero hay pacientes que tienen temblor en los brazos, en la cabeza, en el tronco, en las cuerdas vocales y en los miembros inferiores. El temblor puede ser constante o no, puede ser intermitente, y a veces, además de provocarle al paciente vergüenza, le provoca cierta incapacidad para hacer sus tareas cotidianas. Pueden tener dificultad para hablar, para escribir, para dibujar, para comer. ¿Cuáles son los temblores principales? Bueno, el primer temblor es el temblor del Parkinson. Ya hemos estudiado el síndrome parkinsoniano. No me voy a detener mucho. Es un temblor del paciente como si el paciente contara monedas.
eh, persiste durante la marcha. Cuando tiene estrés, el temblor se incrementa. A veces no solamente es en las manos, pueden tener temblor en la boca, puede tener temblor en las piernas, en los labios, en la lengua. Después tenemos los temblores que ocurren durante la acción. Pero vamos a saltear esta parte, vamos a ir directamente al temblor esencial, idiopático y familiar. Esta es una causa muy importante de temblor familiar. Acá es un temblor bastante más llamativo que el temblor del Parkinson. Es un temblor con movimientos más ostensibles. Suele empezar en la adolescencia y son hereditarios, autosómicos dominantes. Suelen ser asimétricos, tienen temblor en reposo. Si usted lo interroga al paciente, el paciente dice, mi mamá tenía este temblor, mi abuela tenía este temblor, porque es autosómico dominante. Entonces usted puede encontrar la herencia del temblor. Tiene una característica que el paciente se da cuenta rápido. Cuando toma alcohol, el temblor le mejora. También mejora si toma beta bloqueantes o si toma barbitúricos. Y empeora cuando está cansado, cuando está ansioso, el temblor empeora. También puede empeorar con el café, con las anfetaminas, con las catecolaminas, con los antidepresivos tricíclicos. Es un temblor difícil de controlar. Se puede usar tranquilizantes como el diazepam. Se puede usar alcohol. Lo que pasa es que si toma mucho alcohol el tipo va a estar alcoholizado. Se puede dar beta bloqueantes, pero en un varón le va a provocar impotencia y además muchos beta bloqueantes no se pueden usar en asmáticos, en EPOC, etc. La nimodipina, que es un bloqueante cálcico, se vio que mejora el temblor esencial, y hay una droga antiepiléptica que se llama la primidona, 25 a 500 miligramos por día, en dosis divididas, que también puede mejorar el temblor. No vamos a hablar de todos los temblores. El temblor cerebeloso, ya dijimos que hay un temblor en el paciente cerebeloso, que es un temblor lento que se ve fácilmente. El temblor del hipertiroidismo es un temblor muy finito que si usted le pone una hoja de papel arriba de las manos, usted ve cómo la hoja de papel tiembla. Es muy común el temblor en los alcohólicos y también en las abstinencias alcohólicas. Puede haber temblor por medicaciones, por ejemplo, catecolaminas, anfetaminas, cafeína, teofilina, el litio, yo uso bastante litio, en los pacientes bipolares les puede dar temblor, los antidepresivos tricíclicos, el valproato de sodio, que se usa también en los pacientes con bipolaridad. Bueno, ese es el temblor. Tetania lo vamos a dejar porque lo vamos a ver el año que viene cuando estudiemos hipocalcemia. Lo mismo que calambres. Vamos a Corea. La Corea viene del griego. La palabra Corea en griego quiere decir danza, baile. Son pacientes con movimientos involuntarios, son movimientos bruscos, rápidos, desordenados, de gran amplitud,
sin finalidad aparente, que no pueden dominarlos con la voluntad, y afecta sobre todo a las piernas y los brazos. Parece como que el paciente estuviera bailando. Si intentan agarrar un objeto, primero lo aferran, pero rápidamente lo sueltan y se les cae. A veces la lengua, durante esos movimientos, se mueve para afuera de la boca, para dentro de la boca, para afuera de la boca, para dentro de la boca. Se llama lengua de arlequín. Pueden hacer movimientos de flexo-extensión con los dedos. Se llama signo del ordeñador, como si estuviera ordeñando una vaca. Entonces hace movimientos así de flexo-extensión de los dedos. Los movimientos cuando duermen no están. O sea, desaparecen los movimientos al dormir. Y si están con un problema emocional, los movimientos se exacerban. Los pacientes con corea tienen hipotonía. Se puede afectar también los músculos del lenguaje, los músculos respiratorios y los músculos de la deglución. A veces la corea afecta solo la mitad del cuerpo, se habla de hemicorea. Las lesiones de la corea se asientan sobre todo en el núcleo caudado y en el putamen. Cuando se habla de atetosis, en realidad es como una corea, pero con movimientos más lentos, más contorneantes, más serpenteantes. Eso se llama atetosis. Es una corea con movimientos más lentos. El balismo es una forma muy severa y violenta de corea, en la cual se revolea los miembros de una manera muy brusca y muy violenta, pero solo de un hemicuerpo. Se habla de hemibalismo. Hay muchas causas de corea. Tenemos primero la corea de Huntington. Corea de Huntington es una enfermedad genética que termina con trastornos psiquiátricos y demencia. Son pacientes que mueren alrededor de los 40 y pico de años. Hay mucha corea de Huntington en Estados Unidos. Acá por suerte son muy raros los casos. Es una enfermedad desgraciada porque empiezan a los 40 años con movimientos coreicos y después empiezan los cambios de la personalidad y se empiezan a demenciar en forma progresiva. Mirá, dice, en el tornú hay una corea de Huntington. Bueno, es rarísimo. Es raro. Acá en la Argentina es muy raro. Yo nunca vi ninguno. Son raros en serio. En otros países, en Estados Unidos, es bastante más frecuente. Después está la Corea de Sydenham. La Corea de Sydenham es una corea producida por fiebre reumática. O sea, el paciente tiene anticuerpos contra el estreptococo y esos anticuerpos contra el estreptococo producen lo que se llama fiebre reumática. Y una de las manifestaciones de la fiebre reumática son los movimientos coreicos. En la Edad Media, ustedes saben que cada enfermedad se atribuye a un santo. La Corea de Sydenham se atribuye a San Vito. Entonces, cuando hay un nene muy inquieto, las abuelas en mi época, estoy hablando de mi época, las abuelas decían, nene, no te quedas quieto, ¿qué tenés? El mal de San Vito. El mal de San Vito era la Corea de Sydenham. Puede haber corea por drogas antiparkinsonianas, por drogas antipsicóticas. Se ha descrito una corea del embarazo o secundaria a anticonceptivos. Se ha descrito una corea senil.
Se ha descrito una corea por enfermedad de Wilson. La vamos a estudiar cuando veamos hígado. Corea por infecciones del sistema nervioso. El lupus, cuando afecta a nivel cerebral, puede dar corea. El hipertiroidismo, la hipomagnesemia, el hipoparatiroidismo, el alcoholismo, las intoxicaciones con monóxido de carbono, el manganeso y el mercurio como intoxicaciones, vasculitis cerebrales, accidentes cerebrovasculares. Hay coreas paraneoplásicas, hay coreas por HIV, hay coreas por sífilis, por esclerosis múltiple, por vasculitis y síndrome antifosfolipídico. Así que tenemos como unas 20 y pico de causas de corea. Bueno, muy bien. No nos vamos a meter con los tratamientos, lo van a ver eso cuando vean, cuando cursen neuro. La acaticia. La acaticia me importa mucho porque en general es medicamentosa. La acaticia es una sensación desagradable de inquietud motora. Sensación desagradable de inquietud motora, que hace que el paciente se tenga que mover todo el tiempo. El paciente no se puede quedar quieto. Y muchas veces tienen asociado al cuadro motor ansiedad, labilidad emocional, agresividad, y a veces hasta pueden tener dolor neuropático. Hay muchos medicamentos que pueden dar acaticia, muchos antipsicóticos, muchos antidepresivos, la fluoxetina, la paroxetina, la venlafaxina, los anticuerpos tricíclicos, la metoclopramida, si se usa en forma crónica, la cocaína, el alcohol, las anfetaminas. En general se suspende la droga que produce el cuadro. Se pueden tratar con propanolol, betabloqueantes con clonazepam. También se puede usar la pregabalina o el gabapentin. El genioespasmo es un movimiento involuntario y anormal del mentón y del labio inferior. El mentón y el labio inferior se mueven hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. A veces puede afectar a la lengua y al piso de la boca. Comienza en la infancia, se hereda en forma autosómica y dominante, aumenta con el estrés y se lo trata con toxina botulínica. Se inyecta toxina botulínica en los movimientos afectados. Las disquinesias bucolinguales se las nombro porque también son en general farmacológicas. Son pacientes que tienen movimientos así, miren, y la boca hacen todo el tiempo. Sacan la lengua y mueven la lengua alrededor de la boca. Eso se ve mucho en pacientes que tomaron muchos años antipsicóticos. No, el bruxismo es otra cosa. Bruxismo es, acá me pregunta si el genioespasmo tiene que ver con el bruxismo. No, el bruxismo es otra cosa. El bruxismo es rechinar los dientes. Es apretar los dientes cuando usted duerme y frotar los dientes de abajo con los dientes de arriba cuando usted duerme. Eso es otra cosa. Las mioclonías.
Bueno, hay muchísimas causas de mioclonías. ¿Qué es una mioclonía? Una mioclonía, yo les voy a mostrar lo que es una mioclonía. Ustedes me están mirando a mí, ¿no? Y yo estoy quietito y de golpe hago... Son como saltitos. El paciente hace como un saltito. Dice, ¿qué le pasa a este tipo que hace esos saltitos? Bueno, hay muchas causas de mioclonías, muchas causas de mioclonías. Puede haber mioclonía por hipoxia. Por ejemplo, no es raro ver mioclonías en pacientes con insuficiencia respiratoria. También cuando hay alcalosis respiratoria o metabólica severa, yo he visto mioclonías. Después se ha descrito en la hipocalcemia, otra causa importante. Y después ya las causas son más neurológicas. La esclerosis múltiple, el Parkinson, el Alzheimer, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad de la vaca loca, la enfermedad de Huntington, la hipotensión endocraniana, epilepsias, el síndrome de Gilles de la Tourette, las encefalitis. O sea, hay bastantes causas de mioclonías. Después tenemos los tics. Un tic es un movimiento involuntario, puede ser breve y brusco, a veces es lento y mantenido. Se repiten porque el paciente tiene como una obsesión con el tic. Aumentan cuando el paciente está nervioso y cesan cuando el paciente duerme. La mayoría de los tics, hay personas que tienen tics, por ejemplo, con el ojo, hay personas que tienen tics que hacen movimientos con la boca. Me acuerdo de Bilardo, el director técnico, que tenía el tic de que se metía el dedo entre el cuello y la camisa, se metía la mano entre el cuello y la camisa y estiraba el cuello. Todo el tiempo hacía eso. Así, se metía la mano entre el cuello y la camisa y estiraba el cuello. Cuando estaba nervioso en el partido, lo hacía más frecuentemente. Esos son tics. Pero hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Gilles de la Tourette. Estos pacientes tienen múltiples tics y tics muy severos. Y además, en el 30% de los casos, estos pacientes tienen tendencia a usar malas palabras o palabras inadecuadas en situaciones inadecuadas o en situaciones sociales donde va a ser censurado y donde va a ser inadecuado. Los tics pueden tener movimientos con los brazos, con los codos, aplaudir, cerrar los ojos, contorsiones de la boca, mover los pies, tirarse del pelo, mover la cabeza, los labios, la nariz. A veces hacen sonidos guturales, eruptos, respiración ruidosa, pueden llorar, gritar, pueden hacer sonido de animales, reírse. A veces tienen conductas autodestructivas o conductas agresivas contra las personas. Es una enfermedad genética, es autosómica dominante, se asocia con la enfermedad bipolar, se asocia con el déficit de atención e hiperactividad, se asocia con el mal control de los impulsos, se asocia con el trastorno obsesivo compulsivo. Aparentemente tendrían receptores sinápticos hipersensibles a la dopamina. Por eso mejoran con antipsicóticos. Se utiliza mucho el haloperidol, también se puede usar la pimosida como antipsicóticos.
Yo he visto casos, de Gilles de la Tourette. Una vez vi uno en el colectivo. Subí al colectivo, había un muchacho en el último asiento, tenía múltiples tics y te decía cualquier barbaridad. Por ejemplo, había una señora y le decía vieja de mierda, vos sos una vieja de mierda. O sea, todo el tiempo con coprolalia, o sea, en general hablando con malas palabras o hablando con vocabulario inadecuado y dirigiéndose a las personas con vocabulario inadecuado. Eso es un Gilles de la Tourette. He visto, una vez tuve uno en el consultorio que era un bipolar con Gilles de la Tourette, está asociado. Por suerte, bueno, si uno les da medicación, en general están bastante bien. Suelen controlarse esos ataques. Nos queda, creo que el último es el síndrome de las piernas inquietas, también llamado enfermedad de Willis-Ekborn. Son pacientes que tienen una necesidad irrefrenable de mover una parte del cuerpo, en general las piernas, a veces algunos los brazos, el torso, la cabeza, pero no es tan común que sea otras áreas. Lo más común es que sean las piernas, por eso se llama síndrome de las piernas inquietas. Entonces tienen una necesidad irrefrenable de mover las piernas, porque si no las mueven tienen como una sensación de extrañeza o de disconfort. Y cuando las mueven tienen alivio. La sensación previa al movimiento puede ser de extrañeza, de dolor, de calambre, de electricidad o de adormecimiento. En general aparece cuando el paciente está en la cama. Y entonces es un problema porque el tipo no puede dormir. Cada vez que se quiere quedar dormido, le aparece el síndrome de la pierna inquieta, tiene que mover la pierna, entonces no se puede quedar dormido. Suele empezar antes de los 20 años, empeora durante la noche, empeora con el embarazo, es autosómico dominante, puede afectar hasta, algunos dicen, entre un 3 a un 7% de la población. Puede ser idiopático, pero a veces puede estar asociado a anemia ferropénica, o sea, falta de hierro, falta de magnesio, venas varicosas, fibromialgia, apnea de sueño, uremia, diabetes, enfermedades tiroideas, polineuritis periférica, Parkinson, Sjögren, enfermedad celíaca, artritis reumatoidea, déficit de atención e hiperactividad. Hay medicamentos antidepresivos, antihistamínicos y antipsicóticos y anticonvulsivos y algunos cuadros de abstinencia que también pueden producirlo. El tratamiento es con clonazepam. En general usted le da clonazepam y se le va el síndrome. Se puede usar también carbamazepina o gabapentin. Es raro que necesite darle medicaciones más complejas. En general, con clonazepam o con gabapentin o carbamazepina, el cuadro se controla. Bueno, esto sería entonces lo de los movimientos anormales. Entonces, como ven, hay muchos movimientos anormales. Se van a cruzar ustedes con pacientes con movimientos anormales. Si lo más grosero lo van a poder diagnosticar ustedes. Si no, bueno, hay que mandarlos al neurólogo y en lo posible a un neurólogo especializado en movimientos anormales. ¿Mm? Todos estos movimientos podemos hacer algo bueno, hacer como una especie de tarea para el hogar.
me gustaría que se metan en YouTube y busquen videitos. Debe haber videitos mostrando Corea, mostrando mioclonía, mostrando piernas inquietas. O sea, debe haber videitos mostrando cada uno de estos movimientos, como para verlos, ¿no? Porque cuando uno los ve es más fácil recordar el cuadro, recordar los movimientos. ¿Mm? Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Por ejemplo, temblor esencial o temblor hereditario, he visto. Yo tenía un profesor que trabajó conmigo, que era el doctor Baré, el del libro de Califano Baré. Baré era un gran clínico, y en la mano derecha siempre la tenía dentro del guardapolvo. Y la tenía siempre dentro del guardapolvo porque tenía un temblor esencial, pero que era muy intenso, al punto que cuando la secretaria de la cátedra le daba café, le llenaba el vasito por la mitad, porque sabía que si se lo llenaba hasta arriba, tipo hacía un enchastre, porque empezaba a temblar y se le caía todo el café. ¿No? O sea, pobre hombre tenía un temblor esencial importante, ¿no? Que él nos contaba que era genético, que la madre lo tenía y que la familia lo tenía. El recuperatorio de cardio va a ser al mediodía, 12:30. Bueno, usted dice, ¿por qué diabetes y anemia pueden producir piernas inquietas? Es una cuestión de observación. Se ha visto que en los diabéticos, recuerde usted que tienen neuropatía diabética. Entonces, probablemente la presencia de la neuropatía diabética, antes de que le traiga el dolor propio de la neuropatía diabética, a lo mejor se puede manifestar con las piernas inquietas. Y el hierro, se vio que el déficit de hierro está presente en el 20% de los pacientes con piernas inquietas. Entonces, bueno, hay que hacerle un hemograma, ver que no tenga anemia, pedirle un dosaje de hierro, a ver si no es por la anemia ferropénica. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Doc, yo tengo algo para aportar, ¿no? Vos A ver, comentaste sobre el hemibalismo, que puede ser por accidente cerebrovascular. Y una vez pasó en la guardia, llegó una señora traída por el hijo, que bueno, dijo, no, mi mamá desde ayer arrancó con movimiento raro de la mitad del cuerpo, todo. Y bueno, bien sospechosa la cosa. El doctor que yo estaba acompañando en ese momento hizo estudio, laboratorio, ver si era algo infeccioso y todo. Y bueno, y cuando hicimos la tomo, estaba ahí, era un ACV. mira, bueno, Y, ahí tenés, que- una y ACV quedó con Corea, con una mi ACV Corea. con Corea, pero una Corea violenta, que se llama balismo, que le afectaba a un hemilado, por eso es un hemibalismo. Sí, así era. Y después, cuando se adormeció en la guardia, ahí en la camilla, cesó los movimientos. Ahí, bueno, en este momento él dijo, bueno, eso corrobora con el diagnóstico, porque durante el sueño se cesa el movimiento y todo, y fue una cosa diferenciada, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, puede haber coreas por ACV. Sí, sí, puede haber coreas por ACV. Yo he visto coreas en pacientes parkinsonianos por la medicación parkinsoniana, eso he visto. Eh, la corea de Huntington nunca vi, la de Sydenham tampoco vi. No, de Sydenham vi un caso. Corea de Sydenham por fiebre reumática. Eh, Corea asociada a lupus. Sí, eso son cuadros que se ven. La verdad que son cuadros que se ven. Y es muy interesante porque si usted suma a la población que tiene tics, que tiene piernas inquietas, que tiene temblor, que tiene corea,
tiene una cantidad de población muy importante, que la ven los neurólogos que se especializan en movimientos anormales. En general, son los mismos neurólogos que hacen Parkinson. Los que hacen movimientos anormales son los neurólogos que hacen Parkinson, porque bueno, Parkinson es la causa más común de movimientos anormales. Bueno, vamos a ir dejando, a las 6:30 vamos a dar síndrome vestibular o laberíntico, síndrome cordonal posterior, síndrome polineurítico. Con eso terminamos todas las causas de ataxia, ¿sí? Todos los síndromes atáxicos. O sea que con estas dos clases vimos todos los síndromes de movimientos anormales y todos los síndromes atáxicos. Así que bueno, los espero a las 6:30. Bueno, dale, gracias, Doc. Nos vemos. Gracias, profe.